Tal y como les prometíamos, iniciamos este segundo capítulo de la charla dedicada a Joselito en la pintura de sus contemporáneos. Riccardo Marín y Llobet, como muchos de ustedes sabrán, es otro de los grandes ilustradores y un especialista en la plumilla de aquellos años. Nacido en Barcelona en 1874, se exiliaría después de la Guerra Civil en México, donde finalmente le alcanzaría la parca en 1955. Comenzó sus estudios de Derecho en Barcelona, pero pronto se dedicó a la pintura y al dibujo, cuestión esta que le hizo abandonar por completo aquellos. Colaboró en numerosas revistas, también de la época, El Gato Negro, Hispania, Madrid Cómico, Blanco y Negro, La Esfera, La Ilustración Hispanoamericana y diarios como El Liberal o ABC. En ABC, precisamente, pues dibujaría y retrataría innumerables lances de las corridas madrileñas de aquella época y también en ocasiones se desplazaba fuera de la capital, recogiendo también con esos brillantísimos apuntes que yo creo que incluso inspiraron a más de un artista. En 1912 había fundado una de las revistas satíricas importantes del momento, El Gran Bufón, de la que también sería su director. Participa en 1908 en la Exposición General de Bellas Artes en la Nacional de 1912 o en el octavo Salón de Humoristas de 1921. En el año 18 expuso una serie de ilustraciones del Quijote en el Palacio de Cristal del Parque de Retiro que alcanzaron enorme fama. Bueno, pues tiene dedicado al gran Joselito un álbum específico en el que precisamente se muestran muchos de esos dibujos a plumilla que son verdaderas preciosidades. Aquí le ven, por ejemplo, en una de las revistas ilustradas de la época, cómo refleja perfectamente pues la suerte de banderillas que tantísimo caracterizó la labor incomparable del gran Joselito. Otro de los artistas que se acercarán también al diestro de Gelbés es Antonio Castillo Lastrucci. Nacido en Sevilla en 1878, fallecido en 1967, pues es un escultor y pintor sevillano especializado en imaginería religiosa que trabajó principalmente en Andalucía. Fue discípulo del escultor Antonio Susillo Fernández. En 1890 se forma en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Sevilla. En 1915 la Diputación Provincial le concedería una beca para estudiar en París y en Roma, a la que no puede ir, por cierto, por iniciarse la Primera Gran Guerra Mundial, y después ampliaría también sus estudios en la capital de España, Madrid. Organiza en Sevilla una academia de escultura en la que brilló enormemente, junto a la Basílica del Señor del Gran Poder, aunque apenas dura un año y medio. Desde 1923 se dedica a realizar imágenes profesionales casi en exclusiva. Utilizará el seudónimo de M. Salvatella para gran parte de su labor pictórica. Tiene dos cuadros también basados en imágenes fotográficas, este de Joselito poniendo un par entre los pitones, foto también archiconocidísima. Estamos en la Plaza de Toros de Madrid, ahí ven la muestra, la fotografía original. Los diestros del fondo han sido suprimidos para el cuadro, y aquí ven otro de los alardes de Joselito, en este caso en la Plaza de la Real Maestranza de Caballería Sevillana, tocándole un pitón a un toro, cuadro bellísimo que se conserva en colección particular muy conocida. Paso al frente. Juan Lafita Díaz. Nacido también en Sevilla en 1889, fallecido asimismo en el mismo año que el anterior, que el precedente, en 1967, cultivó la pintura, el periodismo, la arqueología y el cine. Fue un hombre verdaderamente polifacético. Estudió en la Escuela de Bellas Artes sevillana con Gonzalo Bilbao, otro de los grandes pintores del momento. En 1910 completa su formación en la Escuela de Diplomacia madrileña. Ingresó en el Cuerpo de Archivos, Bibliotecas y Museos en 1911, siendo destinado
al Archivo de Hacienda de Málaga y de ahí pasó al Archivo General de Indias en Sevilla y después a la dirección del Museo Arqueológico Provincial de Sevilla a partir de 1925 y hasta 1959. Desde 1921 colaboró en distintos medios periodísticos como reportero gráfico en el Correo de Andalucía, en Bemoles, como crítico musical, en Bambalinas, como crítico de teatro, en Juan Hispaleta, como crítico de arte y también como crítico de cine, de aviación, de moda. Era un hombre prácticamente que dominaba cualquier tema. Fue director artístico de Currito de la Cruz, de la película, entiéndanme, de Carmen de Triana, rodada esta sí en 1936, la de Currito de la Cruz es La Primigenia de 1922, o de la película dedicada a Eugenio de Montijo en 1944, y fue uno de los fundadores y jugador, a su vez, del Club de Fútbol del Sevilla. Académico de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, en Sevilla, como saben, correspondiente de la Historia en Madrid. También obtuvo amplios reconocimientos en Venezuela, en Suecia, en Francia, en el Líbano, en Colombia y un larguísimo etcétera. La verdad es que fue un hombre prácticamente universal y dibujó con mucha gracia a Joselito en más de una ocasión. Ahí le ven, por ejemplo, haciendo un paseillo o en estas otras imágenes toreando de capote, muleta y banderillas al gran José Gómez Ortega. Andrés Martínez de León es uno de los ilustradores también, seguidores de esa corriente de dibujantes con plumilla verdaderamente extraordinaria. Nació en Coria del Río en 1895, fallecería en 1978, se matriculó en la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla. En 1915 publica su primera ilustración en la revista Sevilla y sus fiestas de primavera, donde repetiría, por cierto, al año siguiente, y desde 1918 colabora con el diario El Noticiero Sevillano, publicando por primera vez su popularísimo personaje satírico, Oselito. Oselito es un remedo humorístico, evidentemente, del gran José, trasunto humorístico que, por contra a lo que pudiera pensarse, pues no suponía ni muchísimo menos una humillación del diestro sevillano, sino, bueno, pues una recreación de alguna manera de un matador con el aspecto humorístico que todo ello conllevaba. En la década siguiente publicarían El Debate en el Heraldo de Madrid, en Semana Gráfica, en Blanco y Negro, en El Sol, este periódico madrileño, en La Unión, en el Correo de Andalucía o en el Liberal sevillano. A partir de 1931 se traslada a Madrid y trabaja en La Voz y en el Liberal, especialmente. En el año 35 viajaría a Moscú para asistir al 18º aniversario de la Revolución, editando un curiosísimo libro titulado Oselito en Rusia, en 1936. Al estallar la guerra civil se alista en el ejército republicano y se radicalizarán sus posturas políticas. Tras la guerra, en el 45, se le indultará y se traslada a vivir a la capital sevillana. En los años 50 colabora con el periódico España de Tánger y en la revista humorística Don José. Andrés Martínez de León es uno de los grandes también pintores y dibujantes de la primera mitad del siglo XX, incluso prolongando después de la guerra su actividad también merced a ese indulto concedido y a su readmisión de alguna manera en algunos periódicos y revistas. Nos ha dejado también pinceladas, yo creo que verdaderamente interesantes, de Joselito el Gallo, al que pudo contemplar evidentemente en su juventud. Es esta plumilla quizás una de las más interesantes también para conocer el arte de Gallito. Aquí le pueden ver ustedes dando un natural perfectamente en redondo, el toro viene ya de otra posición, Joselito se lo está llevando a la espalda, reflejando ciertamente el gran impulso que José Gómez Ortega dio a la tauromaquia y especialmente al toreo moderno. Fue el primero de los grandes diestros que empezó a torear dando naturales en redondo y además de ello ligándolos en tandas o series. Evidentemente después vendría Chicuelo y vendrían tantos otros a rematar la labor que ya había iniciado José. Pedro Flores García
al que hemos mencionado también en alguna otra ocasión, es otro pintor murciano, nacido en 1897, fallecido en 1967, que estudió primero en los maristas, después en los jesuitas, pero desde los 10 años prácticamente comienza a trabajar en un taller de pintura, participando en la decoración del teatro Circo Villar y en los cafés Moderno y El Sol de aquella preciosa localidad levantina. En 1908 asiste a la Academia de Bellas Artes de la Sociedad Económica de Amigos del País y después al Círculo de Bellas Artes junto a Luis Garay, al que hemos mencionado, y comienza a trabajar en un taller litográfico. En 1927 obtiene un gran reconocimiento público de la crítica, especialmente en la exposición colectiva que realiza junto a Ramón Gaya y Luis Garay en la Galería Dalmau de Barcelona. En 1928 recibiría una beca para continuar sus estudios en el París de entreguerras, regresando a Madrid en 1933 y yendo luego a Barcelona para impartir allí clases de dibujo en el Instituto Balmes. Al terminar la guerra, regresa a París, formando parte de la Escuela Española junto con Picasso, con Ginés Parra, con Francisco Bores, con Antoni Clavé, etc. Regresó a Murcia, a su Murcia natal, en 1962 para decorar la cúpula del santuario de la Fuensanta, regresando a París al finalizar el trabajo, donde moriría, como ya hemos mencionado, en 1967. Es un pintor expresionista, mucho más moderno y de técnica, también mucho más contemporánea que varios de sus, a su vez, contemporáneos en la pintura, y que nos ha dejado también una preciosa imagen que no hemos podido encontrar sobre Joselito. El más importante de los artistas que le dedica sus esfuerzos pictóricos y creativos a José Gómez Artiga es ni más ni menos que Roberto Domingo Fayola. Roberto Domingo, hijo de Francisco Domingo Marqués, nace eventualmente en el París de 1883, donde su padre estaba residiendo, y pasaría buena parte de su infancia y juventud en Francia, donde aprendió la pintura. De ahí que sean tan típicos también sus paisajes bretones, sus paisajes entre nieblas, muy ligados también a las marinas que le caracterizaron en esa primera época. Sin embargo, bueno, después, en 1906, se trasladaría a vivir a Madrid, siendo alumno de Muñoz de Graín en la Real Academia de San Fernando, y allí duró poco en realidad. Bueno, no sabemos el motivo real por el que abandonó la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, probablemente pues porque ya tuviera suficiente base como para poder dedicarse al mundo de la pintura sin la necesidad de seguir aprendiendo, pese a que entonces había grandísimos maestros en la Real Academia de Bellas Artes. Desde 1908 empieza a exponer, ya vive libre, entiéndanme, vive ya desligado, digamos, del mundo académico y empieza a exponer, como digo, en diferentes galerías de Madrid, Barcelona, Roma, París o Londres. Es uno de los pintores de su generación más universales. Precisamente esa formación parisina y francesa, en definitiva, le abriría multitud de puertas en el extranjero. En 1915, por ejemplo, el Estado español adquiere su cuadro El Coleo. En 1917 expone en Londres y ese mismo año en Múnich, en Barcelona, en Bilbao, en San Sebastián. Desde entonces y hasta 1957 expondría muy poco, tan solo en el año 23, en el 40 y en el 44 en la capital de España. Es decir, a pesar de que sus inicios son evidentemente muy cosmopolitas, sin embargo después pues se centraría sobre todo su producción en el Madrid en el que vivió y disfrutó. En temática taurina destacan tantísimos óleos suyos que sería prácticamente imposible hacer una relación de los mismos, pero con ellos también consigue premios notables. Una tercera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes en 1908, en 1910 la segunda medalla, en 1911 participa en la Exposición de Bellas Artes de Roma, vendiendo toda la obra expuesta. En 1915 consigue una segunda medalla en la Internacional de Buenos Aires. En 1916 es nombrado Caballero de la Orden de Carlos III.
Cultivó, como saben, el cartelismo, la ilustración taurina en diversos periódicos y revistas, publicaciones de primerísima línea, como en La Libertad, en el ABC, en El Ruedo, en La Lidia del 14, en Zigzag, en Torerías y en tantísimas otras. Es probablemente uno de los pintores, junto con Ruano Llopis, más importantes dedicados al tema taurino en el siglo XX. Son bellísimas sus composiciones de todo punto. Este es un pequeño guas que obra en mi colección, dedicado evidentemente a Gallito. Hay otro paralelo suyo, a Belmonte, que también guardo como un auténtico tesoro. Pero sus cuadros, que luego se transformarían en grandes carteles de enormes dimensiones dedicados a Joselito, son innumerables. Aquí le ven, una vez más, dando un natural, con la izquierda, evidentemente, llevándose al toro en redondo, buena prueba de que Joselito lo hacía con bastante asiduidad en estos años, imagen que después trasladada a revistas como son La Lidia del 14 o Zigzag, pues se repetiría, en este último caso con ligeras modificaciones. Aquí ven una ilustración muy abocetada del inicio de un paseillo junto con Juan Belmonte o con Rafael el Gallo, su hermano. Este precioso lienzo serviría también de base a los carteles de San Sebastián. La misma imagen la podemos ver en una portada de La Lidia. Este otro también, cartel dedicado a la localidad vasca de San Sebastián, pues es bellísimo. Se le ve en otro de los pases más característicos del diestro de Gelbes, en un kikiriki, y también tuvo su reflejo en una portada de la revista La Lidia, o este cartel que le encargaría la Junta Administrativa bilbaína en 1916, de nuevo toreando en redondo, con la mano izquierda, al natural, y que fue el cartel anunciador de la Semana Grande de aquel año. Este otro lienzo, que lo fue un punto de partida, pues también sería reproducido en diversos formatos. Por ejemplo, pues aquí lo vemos en las páginas centrales de la revista La Lidia de 1914, la de Adolfo Durá. Un guas abocetado que serviría como modelo para un cartel en Sevilla y que sin embargo no llegó a ver la luz que yo conozca, obra también en mi colección. O este otro, que este sí, este es el boceto. Como ven ustedes, fíjense, sostiene en la mano izquierda la espada y sin embargo cuando se trasladó a los carteles, pues ya se corrigió ese defecto. La espada se sujeta con la derecha, evidentemente que es la mano de sujetar la misma. Aquí le vemos en una portada de La Lidia, pero fue reproducido en carteles, como ven ustedes, en este valenciano o en este otro de 1915, tirado por la imprenta Mirabet. Hay que recordar que, así como Ruano Llopis trabajó específicamente para la imprenta de Ortega, no lo hizo con asiduidad, ni muchísimo menos Roberto Domingo, cuyos lienzos se tiraron sobre todo en la imprenta litográfica de Mirabet, también valenciana, importantísima también en la época, quizás un poquito a la sombra de la de Ortega, pero que reproduciría multitud de carteles en estos años. Aquí vemos de nuevo a Gallito en un kikiriki, llevando doblado al toro, o en este otro precioso cartel, viendo morir al toro, un poco remedo de ese guas que les enseñaba hace unos instantes, cambiada la postura y la posición del diestro, pero también vemos el toro en ese berrendo en colorado o berrendo en castaño, que era característico también en el guas abocetado que les he mostrado hace un instante. Este mismo cartel, por cierto, fue reproducido en diversas tintas como programa de mano para las ferias isidriles madrileñas, cuando la Plaza de Toros de las Ventas estaba regida por la empresa Madrid Toros S.A. de los señores Jardón y compañía. Ahí lo ven, a una sola tinta en el año 61, 65, 67 y ya en policromía o cuatricromía, como quieran ustedes llamarlo, con varias tintas, evidentemente, en el año 1972. Fueron todos ellos programas de aproximadamente unos 30 centímetros de alto en dípticos que al abrirlos, evidentemente, mostraban el discurrir de toda la feria. Fíjense, Joselito siguió sirviendo de modelo e incluso
pues varias décadas, y lo sigue haciendo todavía en la actualidad, después de su fallecimiento en la Plaza Talaverana. Aquí le vemos, aunque nos cabe cierta duda si podría tratarse de él o del algabeño. Es una imagen que no queda específicamente clara. Igual que en esta otra parece que es Gallito, pero también hay quien apunta que pudiera ser el diestro valenciano Vicente Barrera. Roberto Domingo es uno de los grandes artífices de la luz, del colorido, de la alegría en los carteles de la primera mitad del siglo XX. Repito, sus modelos han seguido publicándose hasta nuestros días y de hecho lo siguen haciendo. Roberto Domingo es el gran artífice de los carteles más luministas, más vibrantes, más coloridos, con más impresión de movimiento que pueda haber entre todos los cartelistas del siglo XX, sin lugar a dudas. Yo creo que junto con Ruano Llopis son las dos más altas cumbres del cartelismo taurino de todas las épocas. Sin embargo, Joselito es retratado previamente a su irrupción como matador de toros en varios carteles de la imprenta Ortega Valenciana como novillero. En este retrato ven ahí en la parte superior, en sendos medallones, a Limeño y a Gallito, la pareja de jóvenes novilleros sevillanos que entonces pues recorría prácticamente todos los cosos de España, no solo Valencia, sino también sus 4 intervenciones, evidentemente, en la Plaza de Toros madrileña, la que estaba sita en la calle de Felipe II, que se ha conocido como la Plaza Vieja de Madrid, aunque solo llevó el nombre de Plaza de Madrid. Asimismo, vemos esa misma imagen en medallón reproducida en un cartel cuando ya Gallito no es novillero sino matador de toros en 1913 y concretamente para su primera encerrona en la Plaza de Toros de Valencia en solitario con aquella famosa corrida de Guadalest. A esta habría de seguirla la corrida de Contreras y posteriormente la de Miura, como todos ustedes saben. Gallito ha sido constantemente un referente, repito, de la cartelística de todos los tiempos. Aquí lo ven, por ejemplo, en un cartel de Colmenero de 1916 o en este otro cartel de Garín, reproducido por la imprenta de Ortega en 1918. Roberto Domingo, volviendo al pintor que nos estaba ocupando preferentemente, refleja perfectamente la técnica y la gracia en los diversos lances del diestro de Helves. Yo creo que es uno de los que mejor han sabido captar la luz, el color, el movimiento y especialmente a Joselito, que fue, sin lugar a dudas, uno de sus ídolos también de juventud. Carlos Ruano Llopis es el otro gran cartelista del siglo XX que dedica especialmente varias de sus obras a José Gómez Ortega, Joselito. Sin embargo, no lo hace, yo creo que con la misma perfección que lo pudiera hacer Roberto Domingo. Es un pintor que, como saben ustedes, había nacido en Orba, en Alicante, en 1878, fallecería en México en 1950, no porque se exiliara, sino porque se casó con una mexicana y de ahí acabaría residiendo en la capital azteca. Abandonó pronto sus estudios por la muerte de su padre y se coloca en un taller de abanicos donde él se dedicaba a pintar los países. Allí inicia su contacto con la pintura, matriculándose posteriormente en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. En 1909 ganaría una medalla de oro en la exposición regional y disfruta de una beca para ampliar sus estudios en Italia. Expone en 1912 y en 1928 en la capital levantina, en Valencia, en Madrid en 1919, en Bilbao en 1920, en Marsella en 1929, en París en 1920, en México en el 33, en Caracas en el 38, en el 39 y 45 en Nueva York, Filadelfia, en Valencia y así un larguísimo etcétera. Es otro de los artistas que también vieron reflejada su obra, evidentemente, a lo largo y ancho de su vida en multitud tanto de localidades de importancia españolas como extranjeras. En 1912 inicia su abundantísima y fructífera relación con la imprenta Ortega Valenciana, que duró como mínimo hasta 1934, en que ya se trasladaría a México. El primer cartel, por cierto, que se realiza en la imprenta de Ortega, del que tengamos nosotros noticia y de la autoría de Ruano Llopis, sería uno para la retirada del célebre Ricardo Torres Bombita. Ilustrador de periódicos,
es autor a su vez de múltiples cabeceras, lo vemos en el Mercantil Valenciano, en Las Provincias, en el Eco de Levante, en La Voz Valenciana, en El Pueblo, o en revistas como La Garrocha, El Clarín, El Ruedo, Nuevo Mundo, El Pueblo, La Esfera, Blanco y Negro. La lista sería prácticamente interminable. En 1931 publicaría un precioso libro dedicado al mundo de los toros, con dibujos a plumilla ciertamente bellos, editado por la imprenta de Ortega, titulado Impresiones del Natural, y realizaría otro más ya en su estancia mexicana, titulado Mi tauromaquia, en 1943. Es de este del que se pueden sacar también algunos bellísimos trazos de José Gómez Ortega Gallito. Carlos Ruano Llopis, desde luego, dedicó la mayor parte de su producción artística a la tauromaquia, y fruto de ella pues son innumerables también los carteles que dedicó al diestro de Gelbes. Aquí le vemos en un pase por alto muy interesante, que se repetiría innumerables veces. El primero que hemos visto de este modelo es del 25 de julio de 1914, pero bueno, se repetiría sucesivamente, no solo en Valencia, sino en otras localidades en los siguientes años. Aquí vemos también una Verónica rematada por alto del año 1917, otro de este mismo año, del 17, mostrándonos a Gallito poniendo un par de banderillas en preciosa pandereta. Aquí le vemos también en otro natural en redondo, como era tan característico de José, ese mismo año de 1917, en agosto, o en este Kikiriki, quizás con los brazos no tan altos como en otras ocasiones, también en cartel de Ortega, para la Plaza de Toros Valenciana. Un retrato solitario, aquí le ven, en 1918, tirado, como en tantas otras ocasiones, por la imprenta de Ortega, y con alguna tinta menos. Aquí le vemos de nuevo en una corrida del 19 en Murcia, corrida en la que, como ven, toreaba con Belmonte y Camará. Este es el cuadro que serviría de base, como han visto, algunos de los carteles previos, concretamente al del Kikiriki, que es también de una enorme belleza y que a su vez lo vemos reflejado también en algún otro cartel como este de 1920 para la misma Plaza de Toros Valenciana. Creo muy sinceramente que esta imagen, aunque hay algún autor que dice que pudiera ser Granero, se trata de Joselito. Es un cartel para La Coruña de 1920, ya ha fallecido Joselito en Talavera en el mes de mayo, el 16 de mayo, pero la imagen de Joselito, en este caso vestido de perla y azabache, pues se sigue reflejando en los carteles del momento. Aquí le vemos a su vez también en otro cartel del año siguiente, de 1921, de la autoría como los precedentes de Carlos Ruano Llopis. Y son interesantísimos también, como he mencionado, los dibujos a plumilla que Carlos Ruano Llopis dedicaría al gran Gallito. Aquí lo ven, por ejemplo, en diversas imágenes de su libro Mi tauromaquia, editado en 1943 en México, que es un libro ciertamente raro en España, porque prácticamente la totalidad de la edición se quedó en tierras aztecas, pero que muestra con apenas unos pequeños trazos de milla lo que es la realidad del lance, algo que yo creo que muy sinceramente tan solo Robert Ryan ha sido capaz de hacer en la posterioridad. Apenas con 3 trazos nos dibuja perfectamente el lance, se ve un movimiento ciertamente brillante y bueno, pues es de una expresión artística prácticamente inigualable. Al principio de esta charla, la que nos precedía días atrás, pues hablábamos de que a Gran Gallito le ha faltado un retratista de la talla y figura de Ignacio Zuloaga, por ejemplo, que sí retrató a Belmonte. Sin embargo, hemos de rectificar ligeramente este apunte. Es cierto que Ignacio Zuloaga nunca le dedicó un retrato ad hoc a Joselito como matador de toros, pero sin embargo sí llegó a retratarle cuando era un niño. En efecto, el gran pintor vasco nos lo mostró en una imagen familiar ciertamente pues cariñosa, entrañable, en definitiva, en la que le vemos con su familia, con su padre, con su madre, sentado sobre la pierna
del gran Fernando Gómez el Gallo. No deja de ser una curiosidad, en definitiva, esta que el gran Ignacio Zuloaga nos ha dejado para la posteridad. Y hasta aquí esta segunda charla en la que hemos intentado mostrarle a Joselito a través de la pintura de los artistas contemporáneos que pudieron verle en vivo y en directo en las plazas de toros. Evidentemente, Joselito aparece todavía más en algunas otras ilustraciones, en portadas de libros de distintas autorías, tanto siendo él el objeto del libro como cuando se trataba de otros que trataban simplemente de la tauromaquia de su época. Joselito aparece también con otros autores en portadas, por ejemplo, de los múltiples pasodobles que le dedicaron en vida del diestro o a raíz de su muerte en aquellas épocas. Joselito aparece retratado en innumerables revistas, en innumerables periódicos, en innumerables publicaciones de todo tipo y evidentemente fue, sin lugar a dudas, uno de los diestros más reflejados por parte de los artistas gráficos de toda la historia de la tauromaquia. Queden aquí estos apuntes y dejemos paso, evidentemente, a otros temas en próximas charlas. Muchísimas gracias, como siempre, por su atención y hasta la próxima.